Ya estamos de vuelta y con esa pregunta que les dejábamos en el aire, esa situación de la gente del campo, agricultores y ganaderos españoles que han salido de nuevo, siempre tienen, o casi siempre tienen motivos para quejarse, para protestar, pero parece que especialmente más, porque los márgenes que ellos obtienen por la venta de sus productos no tienen nada que ver con lo que al final el consumidor final se ve obligado a pagar. En medio hay, desde luego, cadena de valor, muchos profesionales, transportes, desde luego que eso también hay que pagarlo, no hay ninguna duda, pero algo está pasando, María José, no sé cuál es la solución, que desde luego no es sencilla, ¿no? Porque es un problema no solo español, parece también de todos los países occidentales, ¿verdad? Pero específicamente, y comparados con los franceses, ¿Ah, sí? con el sector agrícola francés, con el sector agrario, perdón, todavía más. A ver, lo que tiene que llevar a la reflexión es que si los olivareros dejan no sé cuántas toneladas de olivas sin recoger, o en Valencia se dejan no sé cuántas toneladas de naranjas sin recoger, eso tiene que llamar a la reflexión, claro, de que algo pasa, o sea, no les compensa. Es más caro recoger esas cosechas que dejarlas perderse. Que es más caro recogerlas que venderlas, o sea, que hacer el negocio, que venderlas. Eso es. Porque para recoger esa cosecha tienes que contratar una mano de obra. Claro, almacenes, transporte, todo. Y entonces les sale mucho más caro, no les es rentable, no les compensa, y entonces hay un problema, eso evidencia que es un problema que tiene el campo español. No sé cuáles pueden ser las soluciones. Luego también el tema de la ganadería. Claro. Mantienen una batalla con el sector, con las asociaciones ecologistas. Por ejemplo, se ha repoblado las poblaciones de osos y de lobos. Y cada cabeza que pierde un ganadero de caprino o de ganadería intensiva, es que es terrible el coste que tiene para ellos. A lo mejor, bueno, seguro que ese mes ya entran en pérdidas y puede influirles en que al final del año no les haya compensado. Porque además los seguros no les pagan exactamente el valor de esa cabeza de ganado. Claro. Tienen un problema muy gordo. De momento el ministerio me sorprende porque es un ministro que coge, nunca mejor dicho, el toro por los cuernos. Así lo ha demostrado en Bruselas. Ha culpado a las grandes cadenas de distribución, pero es que las cadenas de distribución también tienen un coste en el transporte, en la distribución, muy complejo. Claro. Lo que uno paga al final no es esa naranja de Valencia, sino tenerla en perfecto estado a 2 minutos de su casa. Eso tiene, desde luego, el valor que uno paga. Domingo. Pues vamos a ver, creo que lo de las grandes superficies deben tener sobre un 8% de la producción, o sea que en el fondo no son ellos los causantes del tema. La cesta de la compra, en mi opinión, es barata en España. Por lo tanto, yo creo que lo que deben subir son los precios en origen, porque, y esto es tirar piedras contra nuestro propio tejado, digo, como usuario o comprador de los productos de nuestra... productos agrícolas españoles, pero en definitiva creo que realmente están muy bajos los precios que se le pagan a los agricultores. El encarecimiento hasta en la cadena llega incluso así, a pesar de todo, a ser baratos. Un kilo de naranjas de zumo te puede costar 0,90 euros o no llegar al euro, depende de dónde lo compres y qué tipo de naranja sea. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que subir es el precio de los productos en origen. Y en cualquier caso, me parece que, teniendo razón como tienen los agricultores, y lo que decía además María José, que es verdad, ¿no? Pues la cuestión está en que probablemente hay poco asociacionismo cooperativista dentro de la producción agraria española. Y entonces, claro, esa dispersión o esa atomización de los productores, en vez de defender los productos de una manera asociados en cooperativas más global, pues lo hacen de una manera más dispersa y al final pierden dinero. Pero creo que se han patinado, tanto el ministro, a pesar de que estoy de acuerdo con María José, de que creo que es un buen ministro, pero en definitiva ha patinado cuando le echaron la culpa a las grandes superficies y poco menos que tenían que ser las grandes superficies las que asumieran sobre sus espaldas todas esas diferencias de costes. Y realmente representa el 8%, el resto es lo que entre lo que se vende, por decirlo así, al consumidor directamente y luego exportación, fundamentalmente exportación. Y al final ahí hay un problema que no han sabido, yo creo, resolverlo ni este gobierno ni el anterior, ni lo van a saber resolver. Este problema, este grito de los agricultores y ganaderos lo lanzan ahora, pero el problema viene de atrás. Sí, claro, desde muy atrás. Es que yo me quedé una vez sorprendido de lo que la producción que puede dar una hectárea de cereal y el precio que se paga por una tonelada.
Había un programa agrario que de vez en cuando en un insomnio alguna vez oía, que era de eso, creo que se llamaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, el caso es que salía además un tío con un cornetín como si fuera... En la radio, dices. En la radio, sí. Agropopular. Agropopular, efectivamente. Me ha dicho Diego Sáez de Tejada. Sí, un tal Lumbreras, efectivamente. Y al final resulta que, claro, tú dices, conoces gente que tiene fincas agrícolas de cereal y que producen, pues no sé, te piensas que tienen unos tractores inmensos, llevan unos remolques llenos de trigo o de avena o de lo que sea, y al final una tonelada de trigo es que se paga una miseria, pero una miseria, y además depende de la calidad del trigo y de muchos otros factores, el que el precio sea en Aragón uno, el de Castilla otro y el de Andalucía otro, o sea que al final es un mundo muy complejo. Complejísimo. Ángel, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Bueno, que hay un problema es evidente, pero creo que el problema hay que buscarlo en origen. Y cuando hablamos de márgenes, es que normalmente pierden. Normalmente pierden. ¿Cuáles son los problemas? En principio, aquí hay un control. Aquí en Europa somos muy garantistas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué fertilizantes, qué abonos utilizas? En otros países que no están dentro de ese control, utilizan lo que quieren. La mano de obra aquí no tiene nada que ver con la mano de obra que tenemos en otros países. Que luego venga el producto fuera, no puede ser competitivo. Claro. Entonces, desde el momento en que no puedes competir con otros, ya tienes un problema. Luego, las extensiones tienen que ser más grandes para que sean más rentables, pero necesita modernización. Si yo me tengo que comprar la maquinaria, si tengo que comprar, etcétera, etcétera, o tengo un negocio rentable, mínimamente rentable, pero que los precios de hoy son los mismos a los que vendían los abuelos de los agricultores de hoy. Eso estaban diciendo, eso es insostenible. Es que es inviable. Entonces, es nuestro campo. Es que esto sí que nos puede afectar. Esto me da más miedo a mí que el coronavirus. Sí. A mí esto me da mucho más miedo, sí, porque es nuestro campo, es nuestra agricultura, es nuestro sistema de vivir. Si no, vamos a dejar que venga todo de fuera. Entonces hay que hacer cosas. No sé si es una cuestión de aranceles, de protección, de que todos juguemos en el mismo juego, es decir, todos los países, digo claro, Marruecos, digo todos estos países, todas las mismas normas. Y después, de alguna manera, un problema que hay aquí en La Rioja, que es un problema absolutamente claro, la fauna silvestre. Resulta que luego vas con los ecologistas o vas con medio ambiente y resulta que no puedes... Pero la plaga de conejos que hay es que en mis costes, si añado todo lo que se me comen... Claro. Yo lo que no sé es cómo siguen trabajando, porque de verdad hay un verdadero problema y uno tiene que permitirse poder vivir, ¿no? Desde luego. La fiscalidad es otro tema que aquí hay que trabajar. Y les exijo para las modernizaciones a los agricultores jóvenes criterios que no pueden cumplir. Vamos a bajar a la tierra y vamos a ver cuál es el problema para solucionarlo. Esto sí que me preocupa. Esto sí que es preocupante. Manolo. Creo que hay varias cosas que podemos analizar. Venga. Empezaba Pepa hablando del tema del oso, el lobo y tal. Bueno, ese es el tema de los más llamados ecologistas y peor definidos animalistas. Tenemos un problema con el jabalí. Los jabalíes se pasean ya por el ardero. Sí, sí. Están en contra de la caza. La caza es lo que mejor está regulado. Esos animales hay que matarlos. Yo soy de Castilla y ahí los topillos, en la provincia de Palencia, que es mi tierra, han destrozado, vamos... Cultivos enteros. Sí, sí. Entonces, ese es un tema. Otro tema, yo cuando hablo del campo me refiero al campo bravo. Entonces yo tengo mucha relación con ganaderos, sé lo que están pasando. Están protegiendo el medio ambiente con esas dehesas que están evitando muchos fuegos y muchas quemas, porque están pendientes. Entonces, hay otra situación que nos llevaría a hablar de Europa. Europa, a través de estos grupos, están impidiendo las subvenciones al ganado vacuno, pero por meterse con las vacas reproductoras de toros. Por ahí empezamos. Es un problema gravísimo y da para mucho, da para mucho. Luego hablamos de Marruecos. Marruecos, cuidado con Marruecos, que es amigo de la Unión Europea y es amigo del señor Trump, el de Venezuela, Trump. Bueno, pues cuidado que ha dicho, oye, las aguas esas de Canarias, que resulta que estoy yo cerca. A ver. Porque los tomates son mucho más baratos que los que hacen aquí, ¿entiendes? Es un problema gravísimo. Y el campo ha sido toda la vida germen de vida. Claro. Y nos ha dado vida a todos. Y yo conozco bien el campo, muy bien, porque yo viajo mucho por el campo. Y tú que tienes seguramente más contacto que nosotros con gente, agricultores y ganaderos, ¿te expresan esta preocupación? Sí, ellos están... Pero no es nuevo, ¿no? Como dice no, Pepa, que va, como dice no bien Pepa, no, eso es hace ya mucho tiempo. Y lo que decíamos de los precios, al precio de los abuelos, o no, cuando no mis abuelos. Bueno, esos tarteros que os compráis de 500.000 euros, o no sé cuánto, y luego tenéis el gasoil,
que es una barbaridad todo lo que tienen. Y luego que me saque este prenda del auge del PP, ¿cómo se llama llamándoles fachas Pepe Álvarez, y terratenientes, pero hombre, por favor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos Eso con a esta cuenta de tropa? la subida del salario mínimo. Claro, Eso eso fue, claro. Vamos a subir y quedamos como Dios, vamos a firmar aquí, somos los más guapos y tal y cual. Bueno, y ya veremos la economía de este país cómo va, que subamos impuestos, venga, ¿y dónde lo sacamos? Lo otro. Es que estamos, yo he dicho que al principio que estaba preocupadamente expectante. Sí. Yo estoy muy preocupado, ¿y sabes por quién? Por mis nietos. Hay otra reflexión en Así de torno a lo claro. del campo, que volvemos a ese asunto, y es el de, fíjense, estamos todo el día con la Rioja vacía, con la España vacía, con la España interior. ¿Cómo va a vivir la gente del campo si encima todos son problemas? ¿Cómo vamos a querer tener actividad ahí, verdad, si todos son problemas? Es que una fábrica es muy difícil instalarla en un, Claro, en en un un pueblo. municipio pequeñito y con dificultades de comunicación, claro. En cambio sí que puedes tener una gran extensión de rebaños, de ganadería, que por cierto hacen una labor forestal increíble. Eso es. Increíble, que eso también hay que tenerlo en cuenta. El ecosistema. Y aquí, Domingo, porque tenemos, de momento y por fortuna, cruzamos los dedos, la garantía o el salvavidas del vino, que Sí, si no bueno, estaríamos, eso, como sí, dice Manolo, y como en además Palencia, como en Soria. Teóricamente el vino o la viña da dinero todavía, ¿no? Claro. Porque los precios no son tan ridículos, además se regulan ellos solos, es el propio mercado muy interno Pero dentro. ojo con los aranceles, ¿eh? Sí, bueno, eso es aparte. Claro. O sea, evidentemente ha sido una especie de mina de oro, por decirlo de alguna manera, mientras hemos tenido los mercados y teníamos el mercado británico con facilidad y sin aranceles. En este momento, con los aranceles americanos o de Estados Unidos y los aranceles Del Brexit. del Brexit, pues perjudicará. Pero en cualquier caso, realmente es que los pueblos, si les quita la agricultura o se hace inviable la agricultura, entonces ese los pocos despoblamiento que hay, es ahora irán. un motivo de preocupación y de ver nuestros pueblos, en La Rioja además que abundan muchos pueblos que se han vaciado a lo largo de los años, pues realmente va a ser un desastre. Ángel, eso es ejemplo, ¿no? El vino de Rioja, de lo que tú estabas diciendo, calidad, diferenciación, es un modelo que funciona, producto con marca, además vinculado al territorio, que ahí sí que tenemos un Déjame que ejemplo meta de una por dónde se cuña, un podría ir. producto que funciona, pero están a punto también de empezar a dar por saco, hablando mal y pronto los vascos con el tema de lo de la Guardia y el Álava. Vaya Vinos de tela, Álava. vaya tela. Sí, O sea sí. que- Como decían aquí la semana pasada, alguno quiere jugar a dos barajas. Ser vascos cuando les interesa y ser riojanos cuando también les viene bien. Porque al final todo lo mueven los intereses, ¿no? Así es, así es. políticos. Yo ya políticos me da o igual cómo me económicos. llames o cómo dejes llamarme, pero mi Exacto. interés es el que me... El Pues que es un te- modelo. Claro. El tema de, evidentemente, de la viña, la uva, pero porque el propio producto tiene un comportamiento que es muy diferencial al cereal o a la hortaliza o a esto que bien. estamos hablando, ¿no? Entonces, no es extrapolable, pero de alguna manera en lo demás sí hay que hacer algo. Claro. Y viene vía política. Sí, Aquí sí. es donde tienen que mojarse los políticos. Yo lo veo así. Nuestro ánimo y nuestro apoyo a los espectadores de TVR, muchos de ustedes vinculados, desde luego, de forma directa o indirecta a esa actividad fundamental, la agrícola y la ganadera. Decía Ángel, esto es cuestión política, de los políticos. Vamos con un rápido repaso a la actualidad política nacional que tiene muchos protagonistas. Fíjate, precisamente María José se fueron al campo el fin de semana, estuvieron como de casa sí, rural, hicieron estaban ahí un picnic. un picnic, una Una reunión, un tormenta de- encuentro ahí. una en tormenta de ideas. Pintos de Mora, Madre ¿no? mía, ¿Cómo se ¿quién llama? lo diría Sí, en el sí. rancho de Aznar? Sí, es verdad, es verdad. Y Garzón pasó por ahí también. Ah, Ahí también. estaba, ahí estaba. Garzón el juez, no El este juez. otro. Y Zapatero. Por Antes de supuesto. irse tantos viajes a Venezuela, se fue también allí alguna que otra vez. Hacen descuento en los viajes aéreos, ¿sí? Tiene que tener unos puntos y unos bonos ya Claro. hasta arriba. Que decía yo, actualidad nacional, que tiene un protagonista, sigue teniéndolos muchos, pero uno es el ministro Ábalos, que también está ahí en la cuerda floja. Podemos hacer también aquí un pronóstico como lo del World Mobile de Cataluña, de Barcelona, si va a aguantar mucho, poco o no sabemos. ¿Tú Bueno, cómo lo hemos ves? entrado aquí a la 1:20 Sí. y no ha llegado ningún aviso de que haya habido No ha una habido alertas décima versión de la lo que reunión. ocurrió en Barajas, entonces nos hemos quedado con 9 versiones. Lo que ha hecho el gobierno es evitar que dé la cara el ministro que protagonizó, si es que fue así, el escándalo,
Él se lo ha echado a la de Exteriores, la titular está fuera de España, con lo cual no hay comparecencia en el Senado. Eso se produjo ayer. Y no sé, yo creo que también la oposición tiene que hacer una labor de investigación y conseguir que se vean esos vídeos, porque todo está grabado en Barajas, y qué pasó, y si se llegó a salir, Claro. porque hombre, no fue levitando de un avión a otro, ¿no? Exacto. La llevó en brazos. Lo que publicaba también Diario ABC en exclusiva era que incluso llegaron a conversar telefónicamente la pasó el política teléfono, venezolana sí, con Pedro Sánchez. El ministro Pedro Sánchez. Claro, no sé hasta qué punto se puede contrastar, ¿no? Porque bueno... Y mira, al final, ¿sabes lo que ocurrió? Que ayer llegó Guaidó a Venezuela después de la gira que ha hecho Y lo europea. broncaron al Y, pobre hombre. sí, bien, pero él dio las gracias a todos los mandatarios que le habían recibido en Europa. Menos este. Y no estaba el que tendría que ser la referencia para Venezuela, para Iberoamérica en general, Claro. que es el presidente español. Ábalos, polémica, Venezuela y Domingo... Bueno, pues es un tema espinoso, en el que yo creo que lo han hecho muy mal el gobierno con las sucesivas versiones que ha dado. Por otra parte, ayer, sin embargo, tengo que darle la razón a Aznar, y de alguna manera en eso también coincidí con María José, porque lo llevaron a Europa y Borrell dijo con toda razón que eso era un problema de soberanía nacional, la aplicación de ese acuerdo en el que no pueden pisar este tipo de personas, ni siquiera no territorio español, sino incluso el espacio aéreo. Por lo tanto, aunque lo hubiera llevado en brazos desde el avión a la sala VIP o al otro avión, hubiera ya de alguna manera invalidado también. La llevó volando. Y el propio avión, al pisar o entrar dentro de espacio aéreo español, pues también. Claro. Yo creo que ha sido una metedura de pata que yo creo que no es tan inocente como puede de alguna manera pensarse, o podríamos pensar, sino que esto tiene un trasfondo, y ese trasfondo en el que nunca vamos a llegar a saber probablemente, y es que, bueno, vaya usted a saber qué acuerdos o qué temores hay detrás de todo esto, que de alguna manera imposición trató de hacer la vicepresidenta del gobierno venezolano al gobierno español para que no atendieran a Guaidó, y en definitiva qué corrupción puede haber detrás de todo esto, no solo de orden ideológico-política, sino también económica, pues tapándose de alguna manera las miserias de los socios de gobierno, incluso del propio caso Raúl Morodo en Venezuela, de lo de la embajada de México con la presencia de la agregada de la embajada española, en fin, ahí hay un mare magnum de cosas extrañas que realmente nos hacen sospechar a todos que ha habido mucho más fondo de lo que realmente se está transmitiendo. Pero la oposición, lo ha dicho María José, no lo está haciendo tampoco bien, pero es que esto es una falta de ganas de trabajar. Porque al final en política lo que les pasa es que no trabajan. Es todo mucha cháchara, mucho estar en el Congreso de los Diputados, mucho allí en los trapicheos internos entre unos y otros, pero al final si trabajaran realmente podrían haber sacado ya o pedido cosas serias para que tuviéramos información, y no solamente ellos, sino que el resto de los españoles nos enteráramos de lo que está sucediendo. La información, Ángel. Sí, la información y sí. Las versiones que a mí... Y podemos especular sobre todo lo que hay detrás, ¿no? Yo me quedo con lo evidente, y lo evidente es que no nos toman en serio. Porque salir y contarme una historia, y luego contarme otra, y luego contarme otra, digo, ¿con quién te crees que estás hablando? Claro. O sea, yo me siento ofendido Claro. cuando me tratan así. Y digo, y no pasa nunca nada. Y es por eso, pues porque de alguna manera no van a estar ni con los agricultores, ni con nadie, ni con los problemas, están a lo suyo. Y lo suyo es que nos dan versiones, y si no pasa nada, pues no pasa nada. Pues, y no pasa nada. Que Pero tragan con que todo, sepan ¿no? Claro. que de alguna manera la información que nos llega también la analizamos. Desde luego, o por lo menos en este programa lo intentamos hacer. Manolo. Y yo, estando de acuerdo con todo lo que se ha planteado con este tema, lo que más me indigna es tener un presidente mentiroso compulsivo. Y además, con ese gesto que no mueve un músculo, hoy te dice una cosa, mañana te dice la contraria. Y claro, antes de las elecciones, he visto hace unos días un vídeo que me han mandado de Navarra, una entrevista que hizo un colega, y dice, yo no pactaré con Bildu. Se lo digo a usted 1, 2, 3, 4 y 5 veces. El tal Sánchez. ¿Qué ha pasado en Navarra? A sus pies. Si me dejas meter una cuña sobre las que esto, quieras, venga, Manolo, Domingo. hay un Ministerio de Transición Ecológica. Se reúnen en Quintos de Mora el rancho de Ansar, que decía además George Bush, ¿no? Y entonces, que no era el rancho de Ansar, afortunadamente, sino que es de Patrimonio Nacional, y allá está luego Zapatero, y ahora se reúne en el gobierno actual. Y resulta que él manda a todos en autobús, el presidente va en helicóptero, muy ecológico, y luego la ministra de Podemos se va en el coche oficial.
realmente estas cosas, como bien dice Ángel, nosotros también pensamos, los ciudadanos de a pie. Es decir, tenemos una opinión sobre las cosas, las analizamos y sacamos de ahí unas conclusiones. Y todo esto te deja, de alguna manera, pues eso, no solo perplejo, sino también disgustado, porque decir, oye, usted, tanta folla con el tema del Ministerio de Transición Ecológica, y luego están haciendo ustedes lo contrario de lo que haría una persona sensata, y que no hace falta tener un ministerio de tal calibre, sino simplemente ser, pues eso, ordenado mentalmente. Claro. ¿Cómo vamos? ¿En un autobús todos? Pues todos en un autobús. Es más ecológico un autobús que un helicóptero. Damos buena imagen, claro, y damos toda buena imagen, pero oiga, usted llega al poder y estos que se han comprado un chalet en Galapagar de millonario, resulta que se va en el coche oficial y, ojo, que esto yo no me pierdo ya tener chofer. Sabes que el comunismo es eso, o sea, dicen a sus correligionarios, haced lo que yo os diga, no lo que yo haga. Sí. Ángel, entonces ahí está. Quería el apuntar algo, está, ¿no? y dejadme que termine ya con esto simplemente, somos una tertulia muy educada todas las semanas, pero lo que menos somos, tontos. Desde luego. Y que van a engañar a quien quiera, a mí no me van a engañar, ya soy muy mayor, ¿entiendes? Bueno, eso yo creo que ¿Me dejas que diga una frase muy taurina? Venga. Aunque no estamos en el plató de mi amigo Pablo García Mancha. Hay una expresión en el entoreo, que cuando uno está ya muy mosqueado y que no le engañe, y por aquí me han engañado, por aquí, dice, ya no tengo un pase por ningún pitón. Ni por la izquierda ni por la derecha. Bueno, yo simplemente quería comentar, ¿no?, que yo siempre que he venido aquí, digo lo del cambio de opinión de este presidente que tenemos, creo que tiene que la culpa es de la velocidad de la información. Es decir, hoy te digo esto y como mañana van a pasar 20 cosas, ya te has olvidado de lo que dije ayer. Pero creo que habría que pasar el principio de contradicción que ya no opera en política, porque va todo a un ritmo y no pasa nada, porque dices hoy A, mañana dices B y no pasa nada, porque va todo tan rápido que lo del día anterior ya se nos ha olvidado. Y de eso se aprovechan, porque te doy lo que quieras, que me da igual, que mañana te lo voy a cambiar. Y ya está. Y también, Ángel, porque yo creo que hay una parte de la prensa que contribuye precisamente a tapar todo ese tipo de cosas, pues porque vamos a llamarla prensa amiga, que de alguna manera se apoya en el gobierno correspondiente, sea de derechas o de izquierdas, para tratar de ayudar a de alguna manera echar tierra sobre ese tipo de asuntos. Y porque la sociedad no es tan crítica como desearíamos que fuese. Sí, la sociedad civil. Exacto, y hay mucha sociedad adormecida. Subvencionada. Es muy cómodo vivir así. Y la oposición. ¿Qué pasa? A ver, cuando se centren, pero no centras en el espectro político. Digo que se centren, Sí. Tenemos más cuestiones de la actualidad política. Se está hablando ya mucho de eutanasia, de muerte digna. Parece ya a regular por ley esa situación en nuestro país, que en otros similares del entorno europeo ya está más o menos establecido. Y antes de hacer una pequeña pausa, sí que os pido una reflexión rápida para entrar después ya en este argumento. María José, ¿tú cómo lo ves? Nada, es un titular, luego nos metemos de lleno. Pues me lo reservo. Se lo reserva. Domingo. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia, pero con matices. Con matices. Ángel. Yo creo que estoy de acuerdo con la eutanasia, pero creo que no se debate sobre el tema de fondo. Luego nos cuentas cuál es el tema de fondo. Qué buen gancho, has dejado ahí. ¿Y Manolo? Yo tengo una pregunta, un interrogante. ¿Qué papel juega aquí el juramento hipocrático de los médicos? Preguntas que respondemos de inmediato y que se quedan aquí flotando en el plato de TVR. Después de la publicidad las aterrizamos. Nos centramos, como dice María José, hasta ahora.